Buenas tardes a todos y a todas, en nombre de Casa América. Muchas gracias por acompañarnos en España y en América Latina a la tercera sesión del ciclo América es Mujer, un ciclo de diálogos, como saben, en el cual dialogamos con expertas de distintas disciplinas para entender las aportaciones del feminismo político sobre cómo interpretar de manera crítica la realidad de las mujeres en las distintas dimensiones de la vida. Desde otra disciplina, la filosofía, justamente pensadores filósofos, como no, como el propio Rousseau en la Ilustración, fueron, grandes liberadores de la humanidad, pero sin embargo de toda la humanidad menos las mujeres, ¿no? A quienes se les negaba la razón, que decía Morena, y bueno, pues habían nacido las mujeres, habíamos nacido para agradar, para estar subyugadas, y no teníamos la misma razón y virtudes que los hombres, ¿no? De hecho, como aquí mismo hablamos en su momento con Alda Facio, las mujeres se hicieron humanas en el 93, ¿no? Con la Conferencia de Derechos Humanos. Y tú misma escribes en esta última obra, pero también en anteriores, sobre ese punto de inflexión que significó Beijing, ¿no? La Conferencia de Beijing, la Declaración de Beijing, un momento en el cual realmente hay un paso adelante en el reconocimiento de los derechos y en esa concienciación y lo que significó la transversalización del enfoque de género, de esa categoría de género en todas las esferas de la vida, ¿no? Parecía que ya por fin, a partir de Beijing, se instalaba el feminismo institucional, y así ha sido, ¿no? El feminismo Estado institucional. Pero ¿por qué, Alicia, por qué sigue siendo tan necesario mantener la validez de la categoría mujeres como sujeto vindicativo de la igualdad? Gracias. Bueno, Irune, muchísimas gracias por la invitación a participar en este diálogo. Abrazo, Marcela, abrazo, Morena. Me encanta veros, aunque solo sea de esta manera virtual. Bueno, el debate es muy interesante y el debate del tiempo presente yo creo que es, si no fuera porque nos afecta directamente, en el plano teórico es muy apasionante. Hablar de un feminismo sin mujeres, como hay incluso alguna propuesta que hemos visto por ahí planteada en textos, además, es tan absurdo como hablar de un movimiento obrero sin obreros, ¿no? Sería el mismo nivel de absurdo. Pero al margen del absurdo, yo creo que lo que debemos preguntarnos es por qué precisamente en este momento la categoría mujeres está situada o puesto el foco crítico sobre la categoría mujeres, justo en un momento donde el avance del feminismo a partir de los últimos, voy a poner, 6 años, ha sido evidenciado públicamente, políticamente, y lo ha vivido todo el mundo a través de sus televisores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Las grandes manifestaciones. ¿Y cómo es posible que ahora esté en entredicho la categoría mujeres, que no deja de ser una categoría política? Es que es una categoría política de, digamos, los movimientos se cohesionan en torno a un sujeto X. Lo que no quiere decir es que ese sujeto tenga las... No, es, digamos, una categoría política que fragua en torno a ella un movimiento que es el feminismo vindicando la igualdad. No hay más, pero ni menos. No hay más, pero ni menos. Es decir, ni más ni menos. Entonces, ¿por qué? Yo creo que correlata con varias cosas que para mí sí que son un punto que me preocupa. Me preocupa que cuando se pone en cuestión la categoría mujeres, en el fondo se está buscando la fragmentación y no tender puentes de solidaridad, sino de discrepancia entre mujeres. He visto planteamientos en el momento actual que se reclaman feministas, que en lo que más insiste es en señalar las diferencias entre mujeres, que en buscar ese punto nodal que nos une, que es la lucha contra la desigualdad, que se produce de manera distinta en los países. Pero claro,
Nadie cuestiona eso. La desigualdad opera de acuerdo a los parámetros culturales, sociales de los países. Nadie lo cuestiona. Pero lo que sí sabemos es que las mujeres padecemos desigualdad estructural. Sabemos que los mandatos de género están ahí. ¿Son de la misma manera en todos los países? No. Se moldan a los valores culturales de cada país, se expresan de maneras distintas, pero que el mandato de género sobre las mujeres existe, es una realidad. Y normalmente ese mandato de género es un mandato impositivo, normativo, que le limita las expectativas de lo que puede hacer o no puede hacer en el contexto cultural en el que vive. Entonces, lo que quiero decir es que en este momento, hoy por ejemplo, quiero también poner ejemplos del momento actual, pero hoy me he levantado por la mañana con un panfleto del 8M instando al 8M a las mujeres con el siguiente eslogan: o ellas o nosotras. Terrible. No digo más, no quiero entrar en más análisis, pero decir que es que tú dices ¿qué cabeza política cree que la victoria está en la fragmentación? Claro. En buscar la discrepancia. Eso por un lado. Pero además es que la categoría mujeres y ese cuestionar la categoría mujeres correlata con una noción que en este momento se pretende que sea la sustitución de la noción de género, que desde el feminismo se ha articulado y que ha sido puesta en agenda política en la conferencia de Beijing, que es esa crítica. Género significa la crítica. Es que a veces yo me siento ridícula teniendo que explicar otra vez el ABC del feminismo. Género es aquello que el feminismo ha designado como el constructo social y cultural que, partiendo de la diferencia entre los sexos, ha establecido normas de desigualdad social y cultural para varones y mujeres. Es tan difícil de entender que el género es un constructo social y cultural, que el género, cuando lo enfoca el feminismo, lo enfoca de una manera crítica, porque lo que el feminismo critica son esas normas sociales y culturales a través de las cuales se ha canalizado la desigualdad, y que cuando hablamos de perspectiva de género es que estamos poniendo la mirada crítica sobre un punto concreto de la agenda. Cuando yo digo perspectiva de género en salud, lo que estoy haciendo como feminista es ver cómo realmente los mecanismos, procedimientos de salud no están operando de la misma manera para mujeres y varones, porque además toman como patrón de salud el cuerpo de un varón. Pero la perspectiva de género es una perspectiva crítica. Bueno, yo digo que correlata, y con esto acabo, que correlata esa fragmentación de la categoría mujeres con el intento, además, de sustraer la noción de género del feminismo y, por arte de magia de Birli Birloque, colarnos la idea de que el género ahora es una vivencia interna. De la mirada negativa que el feminismo había hecho sobre la construcción normativa y cultural de los sexos, ahora se nos quiere trasladar una noción positiva de género que queda reducida a vivencia interna. Es un debate muy serio, es un debate, pero si fuera un debate teórico, nos lo pasaríamos muy bien. El problema deja de ser un debate teórico cuando se pretende regular jurídicamente. Vamos a volver, no, es súper interesante como dices y se nos va a quedar muy corta la sesión de hoy. Vamos a volver sobre todo eso, pero yo quería preguntar a Alicia, ¿no?, sobre este nexo común que podemos encontrar en el cuerpo de las mujeres cuando hablamos de matrimonio infantil, cuando hablamos de mutilación genital femenina, también de gestación subrogada, le dicen unos, otros vientres de alquiler, prostitución, otros le dicen trabajo sexual. Y
quiero enlazar esto con esta frase que decía también, porque bueno, se nos va el tiempo y quería ya con esta pregunta lanzar un poco el debate que reclamaba Marcela para dejaros un poco más libremente hablar sobre todo esto, ¿no? Quería enlazar todos estos conceptos, podemos hablar de fenómenos, pero no son fenómenos naturales, sino producidos, ¿verdad? Quería enlazarlo con esta frase de Celia Amorós, de que si conceptualizas mal, politizas mal, ¿no? Y yo quería decir que a lo largo de este libro, último libro, Distopías patriarcales, yo creo que hay ese hilo argumental, ¿no? Si se conceptualiza mal, se politiza mal, y lo estabas diciendo tú ya antes mismo, ¿no? Tú pones el foco en el lenguaje, en el relativismo, en la falta de coherencia argumentativa. Y dices claramente que el feminismo de la cuarta ola tiene que levantarse, está levantado de hecho en España, y tiene que oponerse a esta distopía transfeminista, que nos dices tú, ¿no? A este uso subjetivo de la categoría analítica de género y la negación de sexo. ¿Por qué transexual y transgénero no es lo mismo? Es una trampa. No, pero bueno, vamos a hablar de este concepto. Se puede utilizar esto que decías antes, ¿no? La categoría analítica de género ahora se puede utilizar para proclamar la identidad de género, la autodeterminación de género. ¿Qué hay detrás, Alicia? Y con esto dejo dialogar. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Hay una trampa, hay un error conceptual? La verdad es que me gustaría llevarlo al debate, ¿no? ¿Qué hay detrás? Lo que hay detrás es una teoría del deseo y de la subjetividad que intenta usurpar el puesto del feminismo, tomar buena parte de los conceptos feministas que realmente han cambiado la estructura política en los países, darle otro significado y sentido, y en el fondo plantearse, es una agenda realmente contraria a la agenda feminista. Son teorías cuyo nexo principal es el deseo y la subjetividad. Son teorías del deseo y la subjetividad, lo que llamamos teorías de las identidades. Y el feminismo no es una teoría de las identidades. Pero yo creo que la primera confusión de análisis viene en que en todo momento se pretende hacer del feminismo una voz más en el juego de las teorías de las identidades. Y no lo es. Y no lo es. Entonces, a partir de ahí empieza una serie de confusiones. Y en estas teorías del deseo y de las subjetividades, lo que está sucediendo es lo que venían comentando tanto Morena como Marcela. Realmente yo en España tengo una fecha para poner cuando realmente cortocircuitan la agenda feminista. Pues que el feminismo hace ya más de 10 años que es incapaz de poner en la agenda política de país e internacional algo, ya no digo lo que hemos cerrado en Pekín, en Beijing. O sea, ya no digo algo nuevo, no. Llevar a término lo que hemos cerrado en Beijing. ¿Por qué? Porque se ha cruzado una teoría de las identidades y del deseo que se expresa además muy bien en lo que tiene que ver con la apropiación sexual y reproductiva del cuerpo de las mujeres, que tiene dos grandes prácticas. Es decir, la prostitución de un lado, en los últimos años, en todos los países, ha aumentado exponencialmente la idea de que la prostitución ha de ser regulada, que las mujeres prostituidas son trabajadoras sexuales, y que no es una nota distintiva de un país en particular, es una agenda global. Es más, hay organismos internacionales, ONGs, que la han hecho suya. Amnistía Internacional. Y que no nos engañemos, de algunas cuestiones. Es una teoría del deseo y de la subjetividad por la cual yo digo que es un ejercicio libre apropiarme del cuerpo de una mujer para satisfacer mis necesidades sexuales. Y la otra gran práctica que se nos ha colado en todos los países y por los cuales en todos los países ha pasado por este debate es la práctica del alquiler de vientres, por la cual yo, que deseo tener un hijo, me puedo apropiar del cuerpo de una mujer para explotarlo reproductivamente, negándole además
el derecho que corresponde al hecho de quedarse embarazada y ser madre, que es el derecho de filiación. Y aquí estamos, perdonad, pero es que lo estamos viendo, lo estáis diciendo. ¿Cuánto de dificultoso es llevar a término en América Latina una agenda sobre la interrupción voluntaria del embarazo? ¿Cuánto? Y sin embargo, ¿cuántos en muchos de esos países se ha legislado ya o se habla favorablemente para legislar de modo favorable al reconocimiento de la identidad de género como una vivencia interna? Por Dios, a nadie le salta la cabeza y le hace chispas. Irlanda aprueba su ley de identidad de género en el 2015, Argentina en el 2012, y hace escasamente, bueno, la de Argentina unos meses, y Irlanda hace muy poquito, una ley de aborto. A nadie le salta, yo ya no digo, pero una mirada crítica. La mínima mirada crítica sobre lo que está sucediendo, porque no es inocente lo que está sucediendo, igual que no es inocente que suceda que tú te encuentras con informes de la ONU. El informe, por ejemplo, de la ONU, de la relatora especial sobre la práctica del alquiler de vientres, o para decirlo administrativamente, sobre la gestación por sustitución, era un informe que si tú te lo leías, se te quedaban los pelos de punta, porque relataba todo el horror que hay detrás de esa práctica. Un informe que, después de relatarte todo el horror, concluía en que hay que regularla. Y tú dices, pero es que nadie ha leído esto. Exactamente. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué la ONU, que es una institución que sirve de paraguas, ha dejado aparcada la conferencia de Beijing, pero así, literalmente aparcada, y sin embargo está en todos los países haciendo una incidencia especial para que los países que no ratifican Yogyakarta 2006, sin embargo, aborden legislaciones que tienen que ver con la identidad de género. Y Pekín, que sí lo ratifican los países, ahí está, dormida, en el aparcadero de la historia. Desde luego queda claro que no hay desarrollo sostenible, no hay paz sin mujeres. Borrar a las mujeres no puede estar en la agenda.